Muy buenas noches, iglesia, hermanos, amigos. Una vez más tenemos la oportunidad de poder llevar la palabra del Señor a través de estas redes de Facebook y YouTube. Le damos gracias por darnos un día más de vida, gracias por permitirnos continuar con su trabajo. En este momento o este día me toca cederle el turno para la predicación al pastor Alfonso Rafael Franco, quien nos va a traer una enseñanza de edificación, quien nos va a proveer de esa comida que el cristiano y que todo aquel que esté en este momento descarriado necesita para volver a lo que es el razonamiento de una vida plena, de una vida segura, de una vida totalmente llena de los placeres no carnales, sino de los placeres en Cristo Jesús, que son muy diferentes, nada dañinos, totalmente constructivos, de edificación para cada uno de nosotros, cuando tenemos a nuestro Señor Jesucristo como eje de todo lo que nosotros emprendemos. En este momento me toca cederle el turno al pastor Alfonso Rafael Franco, quien trae una predicación enfocada en lo que es la persona que se ha desviado y que necesita volver a su origen, necesita volver a lo que en verdad nos compete, a lo que en verdad necesitamos nosotros dar un 80 grados y voltear del camino de perdición en donde estábamos a un camino de salvación. Esperemos al pastor Alfonso Franco que se conecte, quien nos trae esta predicación titulada El regreso al Padre, basamento bíblico, el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, y estaremos indagando todo el capítulo 15. Vamos a esperar a que el pastor esté en línea para invitarlo inmediatamente, para que esté así alimentándonos a través del Señor, con una palabra totalmente llena de verdades, pero a la vez de bendición, a la vez de bendición. Esperemos a que se conecte, pongamos todo esto en manos de Dios. Sabemos que Dios está detrás de cada impulso que nosotros tenemos para hacer su trabajo, ¿sí? Para hacer el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hay cosas que de repente puedan de alguna u otra manera molestar un poco porque estamos muy en Perú y yo me encuentro acá en Colombia. Estamos bastante retirados, sin embargo, hacemos todo el esfuerzo por llevar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, Pastor Alfonso, bendiciones, muy buenas noches. De verdad que nos place en este momento, me place en este momento tenerlo allí para llevar la palabra como Dios nos manda. Tengo entendido que estaremos basándonos en el libro de San Lucas, capítulo 15, hablando sobre ese regreso al Padre que toda oveja perdida debe de tener para poder rectificar su camino y cambiar ese camino de perdición a un camino de salvación. Buenas noches, pastor. Buenas noches, iglesia. Solventado ya los problemas, comenzamos y entramos en materia. Gracias a Dios porque siempre está pendiente de sus hijos y no nos deja avergonzados. Les decía en la introducción el pastor Carlos, vamos a desarrollar nuestra enseñanza con la ayuda de Dios en estas tres parábolas que son la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido o el hijo pródigo. Estas tres parábolas es necesario profundizar, todas llevan a un denominador común que es el amor y la misericordia de Dios por sus hijos. Y va como respuesta a una serie de preguntas, de murmuraciones que se hacían los fariseos y los escribas cada vez que se reunían, porque aquí en el pasaje, en el inicio del capítulo 15, vemos claramente
que dice la palabra de Dios, se le acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas también se le acercaban a Jesús, pero estos eran para murmurar entre sí diciendo, este a pecadores recibe y con ellos come. Ahí podemos claramente notar que la gente que se le acercaba a Jesús venían sedientos de la palabra, venían sedientos de absorber el conocimiento de Jesús. Ya ellos habían escuchado que venía un hombre predicando, haciendo milagros, sanando enfermos, levantando muertos, dando vista al ciego, y se le acercaban, pues se le acercaban a Jesús, estos publicanos y estos pecadores, para oírles, para escucharle. Y los fariseos siempre se han destacado por eso, por ser fariseos, y decían entre sí, ¿y este quién es? Que se reúne con esta, voy a parafrasear, con esta chusma, con estos pecadores, con estos con esta clase de gentuza, con pecadores, con publicanos, con cobradores de impuestos. ¿Quién es este? Entonces Jesús, al escucharle, dice en el versículo 3, le refirió por parábola. Él les contesta pero por parábolas para que ellos, para interpretar la cotidianidad, el quehacer diario. Él le dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Yo les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, entiéndase, moneda del tiempo, una dracma, no enciende la lámpara, no enciende la luz y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciéndole, gócense conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En el versículo 11 comienza nuestra parábola en cuestión. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti,
ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su rostro, sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumado tus bienes con ramera, has hecho matar al becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Bendito sea el nombre del Señor. En estas tres parábolas podemos ver tranquilamente tres personajes. El Padre, el Hijo y su hermano mayor. Podemos ver tres enseñanzas inmersas en él. Como primera enseñanza podemos ver el legalismo de los fariseos, el rechazo que Jesús hace a ese legalismo, que lo criticaban por recibir a los pecadores, pero a los pecadores que se arrepentían y se distanciaban del pecado. Estos fariseos distorsionaban, trataban de distorsionar, diría yo, la verdadera imagen de Dios, del Dios misericordioso. En segundo lugar, segunda enseñanza, podemos ver, nos muestra la misericordia que Dios Padre tiene para con los pecadores
arrepentidos. No se le olvide esto. Misericordia para los pecadores arrepentidos. Para el que no se arrepiente, no hay misericordia. En el cielo, cuando un pecador se arrepiente, cuando usted, hermano, cuando usted, hermana, cuando tú recibiste al Señor, cuando te arrepentiste de tu pecado, cuando viniste a los pies del Señor y le dijiste, Señor, no puedo más con esta carga, ayúdame porque perezco, y le recibiste como único y suficiente Salvador, en ese mismo instante tú pasaste de muerte a vida, pasaste a ser una nueva criatura. Dios te cambió, Dios te transformó, y en ese mismo instante automáticamente comenzó el monte en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Alabado sea el nombre del Señor. Como tercer enfoque, como tercera enseñanza, el enfoque de la palabra, la gente, la mayoría de las personas hasta este momento, yo he notado que le hacen muchísimo más enfoque al hijo rebelde, al hijo pródigo. El verdadero enfoque, el enfoque verdadero es el padre que espera pacientemente a que el hijo vuelva. Para mostrar y derramar sobre él su misericordia. Hermanos, ese es el verdadero enfoque, la insistencia, la persistencia, la paciencia que el padre tiene para esperar a ese hijo que se le descarrió, a ese hijo que se le fue, a ese hijo que se le perdió, a ese hijo que estaba muerto y que regresaba. Él no perdió nunca la esperanza de que ese hijo iba a regresar. Así mismo Dios está esperando que tú regreses. No importa el pecado que tú hayas cometido, no importa la maldad que tú hayas hecho, no hay perdón, no hay maldad, no hay pecado más grande de Dios. Cuando tú vienes a los pies de Jesucristo arrepentido, Él no te va a rechazar, Él no te va a poner penitencia, Él no te va a poner castigo, Él no te va a dar la espalda, sino que Él te espera con los brazos abiertos para recibirte y bendecirte y besarte y darte todo el amor y la misericordia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el enfoque de la parábola. Hay tres personajes en esta parábola. El hijo pródigo, el despilfarrador, el malbarato, el hombre que agarró todo el dinero y lo botó, lo malgastó, sin control, lo malgastó. Lo derrochó en libertinaje. Está también el padre y el hermano mayor o el hijo mayor. El hijo pródigo representa a cada uno de nosotros los seres humanos que vivimos lejos de Dios. Pero también representa aquel que vive lejos de Dios, pero que es recibido por el Padre cuando se arrepiente. Es recibido por el Padre cuando se arrepiente. Se arrepiente genuinamente, se arrepiente de verdad. Y ese Padre que lo recibe, recibe la experiencia maravillosa de la gracia de Dios. Este hijo que vemos en la parábola se sentía preso, exigió su libertad para usarla como él quería, como él le diera la gana.
Y vemos un padre abnegado, un padre que es sumiso, un padre silencioso, no un padre que maltrata al hijo, no un padre que lo lleva porque Dios, él reclama su libertad, sino que le da su libertad. Tú puedes decirme a mí, yo puedo hacer lo que me da la gana. Sí, tú puedes hacer lo que te da la gana, pero tienes que atenerte a las consecuencias. Tú puedes hacer de tu libertad lo que tú quieras. Puedes hacer el bien o puedes hacer el mal. En eso consiste el pecado de este hijo pródigo. Estando en esta mala praxis, en esta mala experiencia de libertinaje, el hijo cae en la miseria. Reflexionó, volvió en sí, se arrepintió. Mientras lo hizo, volvió al Padre. Si no hay arrepentimiento, hermano, no hay vuelta a Dios. Si tú no te arrepientes genuinamente, de verdad, de tus pecados, no hay ninguna vuelta a Dios. Reflexionó de pronto acerca de su verdadera condición, en la condición en que estaba. Hizo un cuadro comparativo. En la casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros hay con abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Este hijo pródigo. El hijo pródigo solo es recibido y perdona después que se arrepiente genuinamente el padre a este hijo. El padre lo recibe y experimenta la sublime gracia de Dios. Esta es la verdadera enseñanza para todo aquel que se arrepiente y vuelve al Padre. Esta es la verdadera experiencia. Esta es la maravillosa y sublime experiencia que te espera a ti cuando tú te arrepientas de todo el mal que estás haciendo, de todo lo extraviado que anda, caminando mal por malos caminos, apartado de la voluntad de Dios, apartado de ese ser que murió en la cruz del Calvario por darte vida y vida en abundancia a ti. Eso es lo que va a suceder. No te va a esperar con un garrote, no te va a esperar con un palo, no te va a esperar con 4 piedras en la mano, no te va a esperar para regañarte. Te está con los brazos abiertos para decirte: hijo mío, aquí estoy yo. Ven a mí, que yo no te echo fuera. Podemos entonces ver el personaje, acá el personaje del Padre. El Padre, podemos ver que el principal personaje de la parábola es el Padre, porque representa a Dios, un Dios que hace resaltar su misericordia, un Dios que se presenta no como un dictador y prepotente que nos muestra el camino correcto y por aquí es donde tienes que ir. Él nos muestra el camino por donde debemos ir, pero nos da la libertad, el libre albedrío de que tú puedes ir por donde tú quieras. Te enseña los dos caminos, el camino correcto, el camino angosto, el camino que te lleva a la salvación, y el camino ancho, el camino espacioso, donde vas a la perdición. Pero no lo decide Él por ti, tú mismo lo decides. Tú tienes el libre albedrío, tú tienes la voluntad propia que Él te ha dado para decidir con quién caminar, cómo caminar y para dónde caminar. En esta parábola vemos también cómo Dios perdona a todo aquel que se arrepiente y pide perdón, sin tomar en cuenta los pecados que haya realizado, la magnitud de los pecados, el tamaño del pecado, porque repito, no hay pecado de tal magnitud que pueda sobrepasar la misericordia de Dios.
lo hace, te perdona sin reproche y te recibe tal y como vienes a Él, tal y como tú vienes a Él, tal y como te presentas a Él, andrajoso, haraposo, destrozado, porque déjenme decirle algo, la persona cuando se acerca a Dios, la mayoría que nos acercamos a Dios, cuando nos acercamos a Él, venimos vueltos añicos, venimos todos enfermos, venimos todos andrajosos, venimos todos destrozados. Y lo peor es que muchísimas veces le hemos querido echar la culpa a Dios. No es culpa de Dios, es culpa tuya por el camino que tú has escogido vivir. El hermano mayor en esta parábola es el personaje que menos participa, pero representa a todos aquellos que están en la casa del Padre, pero llenos de orgullo, falto de misericordia, con sus hermanos que pecan y llegan a la casa del Padre y predican. Y pudieran llegar a la casa del Padre y haber cometido un pecado horrendo y Dios los perdona y los comienza a restaurar y los comienza a usar. De esto está lleno también nuestras congregaciones, de personas que por muchísimos años están allí en la iglesia, aspirando, y muy poca misericordia, muy poco amor hay en ellos, de manera tal de que llega una persona y Dios la empieza a usar, y no importa el pecado que haya cometido, porque Dios no vino a buscar lo sano, Dios vino a buscar lo que se había perdido. De lo vil hace Dios lo mejor. De lo vil, de lo malo, es que Dios saca lo bueno. Y entonces se dedican a murmurar. Y tantos años que tengo en la iglesia, tantos años, y ni siquiera vi ujier. Hermano, esa no es la voluntad de Dios, esa no es la voluntad que tú vengas a murmurar. Trabaja, trabaja y trabaja, que Dios sabe lo que tú estás haciendo y Él te dará tu justa retribución. Ayuda al hermano, ayuda al que viene, al que regresa a la iglesia, empieza a amarle. Yo siempre he sido fiel y a mí no me has dado nada. Estas personas están llenas de celos, soberbia. Así vemos también como el hijo mayor, el hermano, dice: tantos años te he servido, tantos años he vivido contigo y no me has dado ni un cabrito. ¡Mentira! No es verdad, no es verdad que no le dio. La Biblia dice claramente que les repartió a cada uno los bienes, mitad y mitad. Es más, en aquel entonces se estilaba que al mayor le tocaba una parte mayor, una mejor parte, una parte mayor. Entonces, no es que Dios no te ha dado, no te dio, que el Padre no te dio. Sí te la dio, sí se la dio. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Amén. Amén. El Padre nunca perdió la esperanza de recuperar a su hijo. Pero un poquito antes, veamos un poquito antes. Cuando Él le pide que le dé los bienes que le corresponden, si usted y yo nos ponemos a analizar, tremendo lo que hizo el muchacho. Tremendo. Le está diciendo nada más y nada menos. Él está calculando que de aquí a que su padre se muera, iba a ser muy retardado para que le diera la parte que le corresponde. Le dice: Padre, yo quiero que me des ahora mismo los bienes que me corresponden.
Y el padre, con mucho amor, con mucha sumisión, no lo reprochó, sino que le dio, quizás con el corazón partido, quizás bien adolorido, le dio la paz. Nunca le dijo, no hagas esto, no hagas esto otro, no vires, no tornes. Le dio su parte. Él lo juntó todo. Quizás había escuchado de que en otras partes podía disfrutar lo que allí no estaba disfrutando. Escúcheme bien que la Biblia nos habla del hijo de un personaje que tenía dinero, tenía su hacienda, eran judíos. Los que sabemos, y si usted no lo sabe, sépalo, lo que significa un cerdo, un animal de pezuñas, para el pueblo judío es un animal inmundo. No tiene ninguna afinidad el judío con un cerdo. Aparte de eso, la posición social. Este joven judío que lo tenía todo, ha decidido agarrarlo, malgastarlo, quedarse en la ruina en un país lejano. Y yo diría que hasta mala suerte le dio al pueblo, porque la Biblia dice que sobrevino una gran hambruna en ese pueblo. Y el hombre, el muchacho, el joven se estaba muriendo de hambre, literalmente. Se estaba muriendo de hambre. Y cuando todo lo hubo malgastado, que tenía muchísima hambre, y reflexionó y buscó a un amigo, buscó a alguien y le dio trabajo. Le dijo, mira, yo lo que tengo aquí es para que vayas a mi hacienda a apacentar cerdos. Dios mío. Lo que significa un cerdo para un judío, un animal impuro. A él le tocó ir, fue el único trabajo que llegó a conseguir. No llegó a conseguir de administrador de alguna empresa, no llegó a conseguir de empleado de confianza de uno de sus amigotes, no llegó a conseguir de gerente de alguna cadena de supermercado, sino que lo único que consiguió fue para ir a apacentar cerdos. Y aún así, estando en su condición de apacentador de cerdos, de criador de cerdos, el hambre no la podía soportar. Y él dijo, ¿cuántos jornaleros en mi casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? De tal forma de que él miraba cómo los cerdos comían algarroba y él deseaba comer de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Yo me imagino que hasta el dueño de la hacienda o el encargado estaba pendiente de que no se le comieran las algarrobas a los cerdos. No tanto cuidar un animal inmundo, sino llegar a anhelar, a desear comer comida de los cerdos, pero nadie le daba. El hombre, el muchacho, el joven estaba ido, estaba perdido en las nebulosas, pero volvió en sí. Yo diría que se le escapó de las manos al diablo. Volvió en sí y empezó a pensar y a meditar y a actuar.
pensando y actuando, a Dios rogando y con el mazo orando, dicen en mi tierra. ¿Cuántos jornaleros hay en casa de mi padre con abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Pero iré y me presentaré a mi padre. Y empezó a ensayar cómo le iba a entrar a su papá, cómo iba a hablar con su padre. Iré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo primeramente, contra Dios primeramente y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, pero por favor, hazme como uno de estos jornaleros. El padre que al verlo decía, me imagino que ese señor se sentaba todos los días a esperarlo, nunca perdió la esperanza, mirando en la lontananza. Los que han tenido la oportunidad de ir a las haciendas ven que en las haciendas, en las casas principales, siempre hay como especie de un porche. Me imagino que él estaba sentado en su taburete, esperando, mirando en la lontananza a que apareciera su hijo. Nunca perdió la esperanza hasta que un día lo vio, venía lejos y lo vio. Ese es mi hijo. Y salió corriendo y lo abrazó, se le echó del cuello y lo besó. No lo maltrató, no le recriminó, no le pegó, no le dijo: anda, bañate que andas podrido, vete primero a bañar que después hablamos, sino que lo abrazó y lo besó y le dijo a la gente: saquen el mejor vestido, saquen el anillo y pónganselo, porque el anillo era signo de autoridad y de que era de la familia. Calzado a sus pies, y maten el becerro más gordo, porque hay fiesta aquí esta noche, hay fiesta aquí hoy, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ya lo hemos encontrado. Bendito sea el nombre del Señor. Asimismo hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador viene a los pies de Jesucristo. Hay muchísima fiesta, hay muchísimo gozo en los cielos. Y así fue, hermano. Y así fue. Y así seguirá siendo. Siempre los detractores los va a haber. Siempre habrá hijos mayores. Siempre habrá gente en la congregación, en la iglesia, que no creen en ti. Pero Dios cree en ti. Dios te espera. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Así como consiguió a la oveja perdida. Así como la mujer consiguió la moneda perdida. Así como volvió este hijo pródigo a su padre que le estaba esperando. Asimismo ese Padre Celestial que dio en sacrificio a Jesús para que muriera en la cruz del Calvario, para que tú no te pierdas, sino que vengas a un arrepentimiento y le aceptes como único y suficiente Salvador. Si ya le has aceptado y te has apartado, que tú tengas la convicción suficiente, el valor suficiente de apartarte del mal y volver a los caminos del Señor. Seguro estoy de que va a haber mucha fiesta en los cielos cuando tú te arrepientas, recapacites, abran los ojos y vengas de nuevo a los pies del Señor. Allí será la eterna bendición, el eterno gozo, y será entonces, se verá
el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, no en vano por ti, sino que tú vas a tener vida y vida en abundancia. En esta noche yo oro, yo clamo, porque cuando se habla de oveja perdida, cuando habla de moneda perdida, cuando se habla de hijo perdido, una vez también yo estuve perdido. Una vez también yo estuve perdido. Y le dije a mi padre, Padre, no voy a estudiar más. Yo voy a ir a trabajar. Y empezó mi calvario, Muchos decimos la experiencia. Empezó mi calvario y la desobediencia me llevó a ir a Caracas, a la capital de Venezuela. Allí pasé muchísimo trabajo. Tenía muchos amigos, tenía muchas amigas, tenía muchas amistades, pero aún así había un vacío dentro de mi ser, había un hueco dentro de mi ser, había una falta dentro de mi ser que decía que algo no estaba bien. Anhelaba volver a mi lar, anhelaba volver a mi casa, anhelaba volver a mi padre y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Recíbeme como tu hijo. Y mi padre me recibió. Y luego mi Padre Celestial, que es Dios, tuvo misericordia de mí y me recibió. Andaba muerto en delitos y pecados. Andaba muerto en delitos y pecados. Tenía muchísimos pecados en mi vida. Pero un día Dios tuvo misericordia de mí y me llamó y no pude resistir el llamado y me vine llorando a los pies del Señor. Le dijo, Padre, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Y aquí estoy, sirviéndole, predicando su palabra, tratando de hacer su voluntad. He levantado una familia, he hecho lo que Dios me ha pedido que haga. He cumplido con mi familia, he cumplido con mis hijas y con mi hijo, he cumplido con mis hermanos y mis hermanas, he cumplido con mis tíos, con mis tías, he cumplido con mi padre y con mi madre que están en el cielo. Hoy en día trato de transmitir mi experiencia a ti, para que tú tengas un arrepentimiento genuino y vengas a los pies del Señor. No importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que tú pensabas hacer, haz lo que Dios te está pidiendo que hagas. Corre hacia los pies del Maestro, corre hacia los pies de Jesús. Arrepiéntete que Él te está esperando para abrazarte, poner anillo en tu dedo, poner calzado en tus pies, ponerte un vestido nuevo y matar el becerro gordo y empezar la fiesta en los cielos cuando tú vengas a los pies de Él. Hazlo, hermano. No te vas a arrepentir. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Adorémosle al Señor un momento. Cantémosle este hermoso himno. Amén. Amén.
Muchas gracias, Pastor Alfonso. Toda la gloria y toda la honra es para el Señor Jesucristo, para nuestro Dios. Amén. Dios tiene grandes planes y grandes proyectos para con su pueblo, para con el afligido, para con el caído, para aquel que no le conoce aún. Dios está esperándole con los brazos abiertos. Nosotros agradecemos su bendición, agradecemos la oportunidad que nos da de predicar su palabra y seguir adelante, Carlos, y seguir adelante. Adelante. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Amén. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos guarde. Cuídate mucho. Cuida a tu familia. Te bendigo. Te bendigo a ti y a toda tu familia. Y bendigo a toda la iglesia. Bendigo a todos los que han escuchado este mensaje. Este mensaje al primero que le ha predicado es a mí. El primero que le ha hablado Dios es a mí. Que Dios nos bendiga y nos guarde y nos siga asistiendo con su Espíritu Santo para seguir adelante. Amén. En donde quiera que estemos. Yo estoy ahorita en Trujillo, Perú. Tú estás en Bogotá, Colombia. Y anhelamos que en nuestro país regrese la normalidad para volver gozosos y felices a ellos, a terminar de construir la patria hermosa que es Venezuela. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos los que escucharon esta transmisión y posteriormente las escucharán. Muchísimas gracias, Pastor Alfonso, por esa enseñanza tan grande que fue transmitida, y todos lo sabemos, los que conocemos sabemos que es transmitida no por nosotros mismos, sino es por voluntad de Dios, y es Dios a través de nosotros hablando. Muchísimas gracias, que el Señor nos bendiga y nos vemos en la próxima transmisión.